A veces la productividad se entiende mal. Hay mucha gente que dice, productividad es hacer muchas más cosas. De hecho, bueno, yo tengo el propio lema, haz más. Ojo, vive mejor. No es hacer por hacer, sino es tener más tiempo libre, si quieres para hacer más cosas, pero si quieres incluso para no hacer absolutamente nada, para descansar, por supuesto, para estar más tiempo con los tuyos, para dedicar tiempo a tus hobbies. ¿Cuántos de vosotros tenéis un hobby que no dedicáis tiempo porque no os da la vida? Eso no puede suceder y para ello necesitamos ganarle horas cada día. Así que toma nota, atento, atenta, porque comenzamos con estas 10 pepitas de oro. Vamos con la primera. Y la primera, de hecho, está conectada con lo que acabamos de ver de los hábitos, y es el hecho de que necesitáis rituales. La productividad necesita rituales. A tu cerebro le encanta el contexto conocido. Al igual que por un lado necesitas trabajar la incertidumbre y la incomodidad, por otro lado también necesitas configurar una serie de contextos seguros o conocidos, ahora te pongo ejemplos, para ir mucho más rápido. Por ejemplo, imagínate que bloquees cada día un espacio de tiempo, que puede ser a lo mejor 30 minutos, lo suyo es que sea entre 1 hora y 2 horas, para hacer las tareas más importantes. Después te explico cuándo tiene que ir ubicado ese espacio y por qué. Pero quiero que simplemente conectes con esa decisión de decir, vale, de entre toda la marabunta de tareas que tengo que hacer, al menos cada día voy a guardarme un espacio de 30 minutos, 1 hora, máximo 2 horas, para hacer lo verdaderamente importante. Eso que, si no sabes lo que es esas tareas que literalmente dices, ostras, cuando las terminas el día ya ha valido la pena, ¿verdad? Pues lo que te sugiero es que, por ejemplo, para que te cunda mucho más el tiempo, generes un ritual que, por ejemplo, puede tener que ver con ponerte algún tipo de vela o algún tipo de olor, incienso que te conecte con la concentración, con a lo mejor, antes de empezar ese espacio de tiempo, ponerte una canción favorita o a lo mejor algún vídeo que conecte contigo, un vídeo de motivación que te inspire, o, por ejemplo, prepararte tu bebida favorita, una infusión, un café, justo antes o para disfrutar también ese momento. La idea es que conectes una serie de sensaciones, sentidos, olor, vista, oído, tacto, etcétera, etcétera, para asociar una especie de ritual a cada tarea concreta, especialmente, no a todo lo que hagas en tu día a día, pero especialmente a aquello que le quieras poner más cariño, más enfoque y más determinación. Así que, para la productividad, para ser más eficiente en cada cosa que hagas, los rituales son muy, muy útiles. Por ejemplo, luego también te contaré en otra pepita de oro el hecho de cómo planificar cada día. También asocia un contexto, una serie de olores, una serie de sonidos, una serie de sensaciones a tu momento de planificación, porque eso va a ayudar a generar más adherencia y a ir mucho, mucho, mucho más rápido. Vamos a por el número 2. Pepita de oro número 2, de hecho tiene que ver justo con lo que he comentado, y la pepita de oro número 2 es que primero lo primero. Primero lo primero. Y exactamente esto que quiere decir, te lo explico. ¿Cuántos de vosotros alguna vez os ha pasado, y te lo cuento porque a mí también me ha pasado varias veces y lo corrijo de esta manera, sabéis que tenéis que hacer una tarea, ¿no? Seguramente esto suele pasar más con lo profesional, ¿vale? Tienes que hacer una tarea, pero es una tarea que te exige bastante, digamos, esfuerzo, concentración y dices, ostras, sé que la tengo que hacer, pero como ahora no es el mejor momento, como ahora no estoy preparado, como me da pereza hacerla, voy a ponerme a hacer otras cosas, como por ejemplo meterme en el banco, ver la cuenta, respondo emails, con el objetivo de sentirme productivo, aunque en el fondo tú sabes que lo que estás haciendo no aporta casi valor. Eso se elimina de una manera muy rápida, y es el hecho de que al principio de cada día, por eso dice primero lo primero, al principio de cada día ubiques las tareas que son más relevantes para ti, para tu negocio, para tu trabajo, a medio y largo plazo. Las tareas más importantes tienen que ir al principio de cada día. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué debe ser así? Pues tiene que ser así por 2 motivos. Motivo número 1, porque al principio del día, digamos que tu nivel de energía, tu nivel de enfoque, tu nivel de concentración es mucho más alto. Y por lo tanto, luego de hecho entenderás exactamente con un símil que te voy a hacer por qué pasa eso, pero al principio del día, como tienes una capacidad mental mucho más elevada, lo suyo es que la aproveches y la dirijas hacia las tareas que más exigen de ti. Entonces, lo suyo es que lo hagas por eso y por otro segundo motivo, como te decía. Porque cuando terminas esa tarea tan pesada, esa tarea que te daba tanta pereza, que esa tarea que no querías hacer, que la procrastinabas, pero al final un día dices, la hago, y la terminas, ¿cómo te sientes? Dímelo, ¿cómo te sientes? Brutal, o sea, yo me siento aliviado, pero no, yo más que aliviado, por Dios. Yo me siento súper contento y el resto del día incluso tiene la sensación de decir, ostras, es que aunque no haga nada más hoy, aunque no hagas nada más en todo el día ya ha valido la pena. Con lo cual, vamos a buscar al principio del día hacer lo más relevante, lo más importante, y el resto de tu día, te digo yo que vas a volar. Así que primero, lo primero.
Vamos a por la pepita de oro número 3. Vale, de hecho, antes de escribirla, te pregunto, estás haciendo una tarea, imagínate que estás en la oficina, trabajando, o lo que sea, y entra un compañero, o entra tu jefe, o entra alguien de tu equipo, o te entra una llamada, y tienes que hacer una tarea rápida. Normalmente mucha gente lo que hace es que o bien se coge un post-it y la apunta para hacerla luego, para que no se le olvide, o la gente coge su lista de tareas, apunta la tarea, venga, luego la hago, que ahora estoy haciendo otra cosa. Es una tarea muy breve, pero la gente, en lugar de hacerla en el momento, dice, no, yo la apunto, luego la tienes que recuperar. A ver, es una pérdida de tiempo absoluta que hagas eso. Te digo lo que tienes que hacer, que es aplicar la regla de los 2 minutos. ¿Qué dice la regla de los minutos? Muy sencilla. Lo que te dice es lo siguiente. Lo que te dice es que si estás haciendo una tarea y te interrumpen, o por teléfono, por lo que sea, te entra otra tarea en ese momento, a ti ya te han interrumpido, con lo cual tu nivel de concentración ya no es el que estaba hace un segundo cuando no te habían interrumpido, ya ha disminuido. Y te entra una tarea muy breve de hacer, muy corta de hacer, menos de 2 minutos, no la apuntes, no la pongas en un post-it, no la pospongas, hazla ahora, hazla en ese momento y vuelve. Entonces, después de hacerla a tu tarea anterior. Pero la mayor parte de gente se equivoca y esto genera mucha improductividad, muchos también despistes, olvidos y mucha pérdida de tiempo. Así que la regla de 2 minutos es así de sencilla. Cuando estés haciendo algo y te entre una tarea cuya duración, en este caso, no algo que sea súper largo de hacer, sino sea inferior a 2 minutos, hazlo en el momento y también vas a ser mucho más eficiente. Pues imagínate que estoy haciendo un proyecto, estoy preparando a lo mejor un presupuesto en mi oficina y me entra mejor mi socio y dice, oye, ¿le contestaste o le enviaste el presupuesto que está a punto, que estábamos preparando, que ya lo tengo terminado al cliente X? Y, ostras, pues no se lo envié. Y dice, ostras, pues se lo tenemos que enviar. ¿Qué tardo en coger el presupuesto de la carpeta del servidor y en enviarlo? Menos de 2 minutos. Lo hago en el momento. No me lo apunto para hacerlo después. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora de una técnica que seguramente os suene. Empieza por P y es una técnica súper conocida en la productividad y es la técnica Pomodoro. Imagino que a muchos os sonará, ¿verdad? Bastante habitual, yo la descubrí en este caso cuando estudiaba la carrera, se llama así porque Pomodoro, bueno, es tomate en italiano y en referencia a los relojes de cocina con forma de tomate. Apuntad lo siguiente, la técnica Pomodoro es para débiles. La técnica Pomodoro es para débiles. Bien. Lo explico rápidamente cuál es la técnica Pomodoro y os cuento ahora cuál es mi versión de la técnica Pomodoro. Bien, la técnica Pomodoro ya la he utilizado mucho, de hecho cuando estudiaba generalmente, sobre todo cuando llegaba el examen, ¿verdad? Que había que apretar, pues la utilizaba mucho para concentrarme. Básicamente lo que te dice es que dividas tu tiempo de trabajo, de enfoque, de lo que quieras, en bloques de primero 25 minutos, 20-25 minutos de trabajo intenso sin distracciones y después 5 de descanso. Cuando termina el descanso, otro bloque de 20-25 minutos, 5 de descanso, así puedes hacer unos 3-4 bloques seguidos y cuando terminas con el tercer o cuarto bloque haces un descanso un poquito más largo y vuelta a empezar. Y funciona. De hecho, yo lo he utilizado cuando estudiaba y funcionaba. Genial, pues os cuento cuál es mi variación, cuál es mi versión sobre la técnica Pomodoro. De hecho, os voy a poner el nombre. El nombre no se lo he puesto yo, sino que se lo ha puesto uno de mis alumnos y es el Pomodoro infernal, ¿de acuerdo? Es el Pomodoro infernal. Que no se asuste el nombre, ¿de acuerdo? Que no se asuste porque realmente funciona muy bien, pero ahora veréis que al principio como que impresiona. Bien, yo lo que hago no es dividir mis bloques de trabajo, de estudio, de lo que quiera hacer en bloques de 20 o 25 y descanso 5. Eso ya he dicho que es para débiles, sino que lo que hago es, imagínate que un día solo tienes 1 hora o bien para leer, o bien, sobre todo me interesa en el ámbito profesional, para sacar trabajo adelante. Imaginaos, trabajo acumulado, trabajo que tienes que sacar adelante y tienes 1 hora. Lo que yo hago es que cada hora de mi día la divido en bloques de 10 minutos. O sea, no pues digo, hostia, en este bloque de 10 minutos yo voy a meter absolutamente todas las tareas que pueda, lo voy a comprimir, lo voy a explotar hasta que reviente de todo lo que puedo hacer. Tú dirás, ostras, Miguel, 10 minutos es muy poquito tiempo. 10 minutos si los estiras dan para mucho más. Lo que pasa es que la gente no es que tenga 1 hora, es que tiene 3 horas y pierde el tiempo continuamente. Forma de evitarlo. Acota ese tiempo, divide tus horas en bloques de 10 minutos y piensa que solo tienes esos 10 minutos para hacer pequeñas tareas, que tienes ese tiempo límite. Y cuando llegas a los 10 minutos, nada de descansar 5 minutos, ¿descansas cuánto? 30 segundos. Y nuevamente otro bloque de 10 minutos. Y ese bloque de minutos lo vuelves a embutir, lo vuelves a llenar. Dices, en estos 10 minutos, si tengo que contestar 15 emails, los contesto. Cuando la gente normal a lo mejor tarda en contestarlos 1 hora o 1 hora y 15 minutos. Entonces, si puedo contestar 20 en 10 minutos en lugar de 10, muchísimo mejor. Y al principio a lo mejor te cuesta, pero cuando tú te acostumbras a obligar a tu mente a trabajar a ese nivel de intensidad, a ese nivel de exigencia, ¿sabes qué va a pasar?
y esto es lo que mola, que vas a ser capaz de hacer en 2 o 3 horas lo que antes hacías en 7 o en 8 horas. Literal. Y vuelvo a repetir la frase de Borja, no me creas, compruébalo. Cuando tienes esto implementado, integrado en tu día a día y tú ves cada huevo que tienes y dices, estos 10 minutos me los como y los lleno de tareas porque esto sí que es un pomodoro infernal, de verdad, entonces vuelas, haces en 3 horas lo que antes tardabas 8 horas en hacer. Vamos a por unas pepitas de oro, aunque esta me he emocionado porque funciona tan bien que me vengo muy arriba. Vamos a por más. Voy a compartiros una que también descubrí en mi etapa universitaria porque yo, a veces estudiaba en casa, a veces en la biblioteca. Prefería estudiar en la biblioteca porque es verdad que en la biblioteca podía ligar más que en casa, pero cuando llegaban los exámenes, pues había que concentrarse. Y a veces había demasiado ruido en la biblioteca y dije, ¿qué puedo hacer para concentrarme más? ¿Qué puedo hacer para tener más foco, especialmente cuando los exámenes se acercaban? Y luego ya en mi mundo profesional, cuando ya empecé a trabajar, primero por cuenta ajena en una constructora y después ya como autónomo calculando estructuras, pues dije, si yo quiero también estar mucho más enfocado en cada instante que hago cosas, voy a utilizar el ruido blanco, ¿de acuerdo? El ruido blanco. Bien, decía que el ruido blanco es un sonido que, de hecho, si lo buscáis en YouTube, en Spotify, hay un montón de horas de reproducción gratuitas. Suena algo parecido a una tele desintonizada, es decir, algo así como las teles antiguas, por cierto. Algo así. Realmente es un ruido que está compuesto por todas las frecuencias audibles por el ser humano y precisamente por esa característica hace que cuando tú te pones unos auriculares, esto es para ir con auriculares, y escuchas ruido blanco, es muy difícil percibir otro ruido del exterior. Tú dirás, ostras, Miguel, ¿realmente me voy a poder concentrar con ese sonido? Al principio seguramente los primeros 10, 20, 30 segundos te parezca pues un poco molesto, te parezca un poco incluso difícil concentrarte. Te pido paciencia, date 30 segundos, 50, un minuto y verás cómo automáticamente tu mente desconecta del exterior y se puede centrar de manera mucho más efectiva en lo que estés haciendo. Así que, pepita de oro súper práctica, pruébala cuanto antes, ponerte unos cascos y trabajar con ruido blanco. Vamos a por la sexta. Pepita de oro número 6 y esta es súper relevante. Esta, de hecho, algunas de las que os cuento al final son optativas, pero esta es obligatoria. Y es el hecho de que tienes que planificar cada día ayer. Es decir, tienes que planificar lo que quieres que suceda el día anterior. Por ejemplo, mañana es viernes. Pues yo lo que os sugiero es que hoy, cuando termine el taller, os planifiquéis, si todavía no lo habéis hecho, qué tiene que suceder el día de mañana. Primero de todo, la mayor parte de gente ni se planifica lo que tiene que hacer y por eso la mayor parte de personas van pues a merced de los demás, a merced de las sorpresas o incluso pues simplemente perdiendo y malgastando la mayor parte de su día. Lo primero que necesitamos es calendarizar absolutamente todo lo que va a suceder en tu día. Y el mejor momento para hacerlo es la tarde anterior, cuando justo terminas de trabajar, cuando termina tu jornada profesional, ya trabajes por cuenta ajena o por cuenta propia, dedicar 5, máximo 10 minutos a dibujar tu día, a coger tu calendario, ya sea en una libreta física o en el ordenador o en el móvil, y hora tras hora ubicar cada tarea que tiene que suceder al día siguiente. Esto no quiere decir que haya interrupciones, esto no quiere decir que algo no se pueda cumplir, porque al final pues hay sorpresas, hay cosas que no esperabas, pero da igual. Si tú tienes un guión y lo cumples en la medida de lo posible, vas a perder mucho menos tiempo, por cierto, y vas a ser mucho menos permeable, que no me salía la palabra, permeable a las distracciones de los demás, a lo que te propongan o a otras cosas que no son tu foco principal. Entonces, pepita de oro súper práctica. Cada día cuando termines tu jornada, dedica 5, máximo 10 minutos a organizar tu día. De hecho, yo sé que la planificación es una de las cosas que más os preocupa, pero es que es súper relevante. Ahora bien, yo no voy a aconsejaros métodos que son súper complejos y que hay gente que dedica cada día horas y horas a planificar. Para mí no tiene sentido. Hay que planificar, pero hay que ser práctico. Tampoco puedo estar cada día 1 hora planificando el día siguiente o planificando ese mismo día. Y la pepita de oro número 7 tiene que ver precisamente con algo que me comentabais antes por el chat, que son esas distracciones fuera notificaciones, ¿de acuerdo? Fuera notificaciones. ¿Por qué? Porque es muy habitual que tú estás haciendo algo, suena el WhatsApp o sientes incluso la vibración, te llega un email y te aparece en la notificación del ordenador, etcétera, etcétera. ¿Y qué haces? Pierdes el foco, te distraes completamente de lo que estabas haciendo. La mente humana tarda aproximadamente unos 10 y 15 minutos en recuperar el nivel previo de concentración. Para ello, lo más fácil de hacer, lo más lógico también es decir, oye, voy a facilitar
que la gente no me interrumpa y no me provoque esas distracciones. Con lo cual, si muchas distracciones vienen por las notificaciones que tengo en el teléfono y en el ordenador, me las voy a cargar. Y fijaos qué importante es este cambio. En lugar de ser el WhatsApp o el email el que me gestiona a mí, cuando suena yo reacciono, la mayor parte de gente son reactivas ante el WhatsApp y ante el email. No, vamos a dejar eso y voy a ser yo el que, por ejemplo, cada hora y media, cada 2 horas o cada 3 horas, porque tampoco hace falta, depende del tipo de trabajo tan frecuentemente, yo voy a gestionar proactivamente el WhatsApp, el email, cuando yo decido meterme sin que primero el WhatsApp o el email me avise a mí. Y eso solo lo podéis hacer si eliminamos las distracciones. Yo cuando me cojo el teléfono, ¿de acuerdo? En este caso, yo decido meterme, yo no veo ningún numerito con las notificaciones, yo soy el que decide meterse en cada momento para procesar todo. Luego lo dejo, sigo haciendo mi día a día y cuando decido volver a meterme, me sumerjo nuevamente y lo gestiono. Para ello, entonces, fusilamos, nos cargamos, fulminamos las notificaciones. Vamos a por más. Vamos a por la pepita de oro número 8, es inventar fechas límite, ¿de acuerdo? Inventar fechas límite. Bien, yo lo que hago es que me autoengaño. Y lo que me digo es, si tengo que entregar esto para dentro de un mes, no es cierto para dentro de un mes. Lo tengo que entregar para dentro de una semana. Y mi mente se lo llega a creer. La idea es que yo siempre me adelanto. Porque al final todos seguimos una ley del comportamiento humano que se llama la ley de Parkinson, que imagino que a algunos os sonará. Y al final, básicamente lo que nos dice esta ley es que dejamos, más que dejar para el final, que también es eso, sino que gastamos todo el espacio de tiempo disponible para hacer una tarea, ¿de acuerdo? Gastamos todo el espacio de tiempo disponible para hacer una tarea. ¿Cómo luchar contra eso? Pues muy sencillo, vamos a forzarnos, en este caso, fechas límite, vamos a bloquear, vamos a engañar a nuestra mente y, digamos, poner fechas mucho más exigentes que la fecha teórica para forzarnos a siempre ir un pasito más allá. Vamos a por la 9, porque otra fuente de improductividad, seguro que os suena, son las reuniones, ¿de acuerdo? Otra fuente de improductividad son las reuniones. Bien, consejo fácil y rápido. Elimina todas aquellas reuniones que no sean imprescindibles. Así de claro. Antes de hacer cada reunión, hazte la siguiente pregunta. ¿Esta reunión que voy a tener se podría sustituir por una llamada telefónica o por un email o por un mensaje? Y si la respuesta es que sí, que, oye, podrá sustituirse, cárgate la reunión, porque si sumáramos las horas perdidas en el mundo por reuniones improductivas, no cabrían en la calculadora. Y la manera más sencilla de luchar contra eso es realmente hacer única y exclusivamente las reuniones que sean puramente imprescindibles. Así que anota también esta penúltima pepita de oro. Y por último, pepita de oro número 10 sobre productividad es tú vaciamentes, ¿de acuerdo? Tú vaciamentes. ¿Qué me refiero con esto? Que te aconsejo algo tan sencillo como o bien llevar siempre una pequeña libreta contigo, o yo, por ejemplo, utilizo una conversación conmigo mismo en WhatsApp, la tengo fijada justo arriba de mis conversaciones, de manera que cuando se me ocurre una idea, cuando alguien me dice algo que quiero retener, cuando a lo mejor veo algo de otro negocio que a lo mejor creo que me puede ayudar, cojo, me meto en la conversación conmigo mismo y lo apunto rápidamente. No permito que mi mente se ocupe de otras cosas. La mente está diseñada y específicamente creada para innovar, para pensar, para planificar, para todo eso, para crear. Y realmente no es muy útil para memorizar por memorizar cosas que no hacen falta memorizar. Porque de hecho muchas veces seguramente te ha pasado que se te olvidan. Dices, ostras, se me ocurrió algo y ahora ya se me ha olvidado. Pues si tuvieras tú vaciamentes, que puede ser algo tan sencillo como eso, una conversación contigo mismo en WhatsApp o, por ejemplo, también utilizo la aplicación de notas del iPhone, cualquier cosa súper fácil de acceder y cada idea, cada cosa que quieras apuntar, cualquier pequeño detalle, no lo almacenes en tu cabecita por almacenar, utilízala para crear, para planificar, para otras cosas y utiliza tu vaciamentes para recordar todo aquello.